Bien, buenas tardes con todos. Para nosotros es un gusto poder estar hoy día con ustedes de forma virtual. En este momento, el Instituto de Investigación en Ecología y Conservación, en abreviatura IECO, les da la bienvenida a este conversatorio que está en el marco de la celebración del Global Big Day, que se denomina como Global Big Day en la Libertad, experiencias y sitios de interés para la observación de aves. Entonces, voy a volver a dar algunas instrucciones. Como saben, se les ha dicho que este conversatorio va a tener aproximadamente 1 hora de duración. Habemos muchos participantes, así que no hay que extendernos mucho en nuestras participaciones con el fin de que todos puedan participar. Segundo, por favor no apaguen sus cámaras ni sus micros, porque a partir de ahora vamos a estar prácticamente concentrados en el conversatorio y no se va a poder dar la opción a reactivarlo. Y pues no es necesario presentar diapositivas, entonces acá vamos a dar inicio. Voy a dar la bienvenida a nuestros panelistas, que son personas muy reconocidas acá en La Libertad. Tenemos invitados de CERNAM, ¿no? Que son representantes de las áreas naturales protegidas, también de la universidad y de otras organizaciones que también apoyan muchísimo con la conservación. Le voy a dar un saludo especial al señor Freddy Abanto, que es el jefe de la Reserva Nacional de Calipuy. Hoy día también nos acompaña el profesor César Medina Tafur, quien es director del área de conservación privada Lomas del Cerro Campana. Vamos a saludar también a Florinda Ventura, que el día de hoy nos acompaña como representante. En este caso, ella es especialista del Santuario Nacional de Calipuy. A Jorge Tirabanti, que nos está acompañando desde Oxapampa. Esa es la ventaja de la virtualidad. Pertenece al Club de Observadores de Aves de Oxapampa. A Elitza Díaz, representante del Gobierno Regional de La Libertad. Al profesor Luis Pollack Velázquez, que en este caso está representando a la Universidad Nacional de Trujillo. A Alexander More, quien es director de conservación de SBC Perú. A Aldo Fernández, quien está representando a la organización Biodiversidad de Otusco. Al profesor William Celada Straver, quien es vicepresidente de investigación de la Universidad Nacional Altoandina de Tarma. Y también a Víctor Sánchez, que no por ser el último menos importante, quien es también parte de la casa de IECO, quien es presidente de esa organización. Entonces, les voy a dar la bienvenida a este evento. Víctor, te doy la palabra. Gracias. Bueno, saludos con todos y para mí es un placer poder compartir con amigos, con profesores en este tema. Entonces, lo primero que quiero hablar es en relación a lo que nos ha llamado aquí este conversatorio, que es sobre el Big Day. Primero, volver a nosotros a saludarnos, que hemos logrado por tercera vez el campeonato en el Big Day, en este último Big Day. Y hemos contado en el Perú, en total se ha contado con 1.351 especies, ¿no? Que para el Perú es un nuevo récord en el Big Day, pero debemos tener en cuenta de que hay situaciones que están pasando en Colombia y probablemente eso pueda significar algo, porque no hemos alcanzado lamentablemente el resultado de Colombia del año pasado. Entonces, podría ser una causa, ¿no? Pero en sí, el número de especies que se han contado ha sido bastante bueno. El Big Day, como bien saben, o para los que no conocen del tema, es un día del año que se toma para poder hacer observaciones de aves a nivel mundial, ¿no? Entonces todos estos datos se cuentan, las aves, y se suben al software de la Universidad de Cornell, que es eBird. Entonces ahí en eBird se pueden procesar todos estos datos y sirven básicamente para generar ciencia ciudadana. Entonces se pueden tener mayores registros sobre todo de distribución poblacional de las especies de aves, ¿no? Y generar más información. Algo que hay mucho en el Perú, que falta mucho, es información sobre estas especies, sobre distribución, ocupancia, todo esto se tiene que generar más. Entonces esto puede ayudar mucho a conocer. A mí me alegra que conforme está pasando el tiempo,
en los últimos Big Days hay mayor participación de la libertad. Entonces, hasta hemos visto que para este último Big Day el número de especies registradas han aumentado y ha habido mayor cantidad de participantes, incluso si tenemos en cuenta que todavía seguimos en pandemia. El año pasado fue un poco más complicado, pero este año ha sido mejor. Entonces, eso es la breve introducción que quería hablarles sobre el Big Day, y creo que ya ahora sí podemos pasar a la siguiente fase y escuchar sobre sus experiencias. María. Sí, justamente en ese sentido, nosotros sabemos que el Perú es un país megadiverso, aunque parezca una frase cliché, y pues al país lo ubica como uno de los principales destinos para realizar esta actividad de la observación de aves. Entonces, a mí me parece una pregunta muy interesante saber cómo y dónde pasaron el Global Big Day del 2021. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién es el valiente? ¿Me escuchan? Jorge, creo. ¿Ya? Sí, sí. Bueno, Dale, Jorge. Contarles, ¿no? Bueno, como saben, aquí Oxapampa es la sede del 12º Congreso Peruano de Ornitología y como parte de los preparativos de este evento a nivel nacional, preparamos una salida de observación de aves para el Global Big Day, pero a diferencia de los años anteriores, digamos, respetando todas las medidas de seguridad, digamos, en este contexto de pandemia. Es decir, este año no hemos convocado de manera presencial como lo hacíamos los años anteriores, en que invitábamos a mucha gente, ¿no?, a unirse a estas salidas. Este año hemos sido solamente 4 personas, miembros del club, y digamos, una manera novedosa de este año fue que hicimos una transmisión en vivo de la pajareada, ¿no? Entonces eso fue algo novedoso porque a través del canal del Congreso hicimos una transmisión desde el mismo lugar donde estábamos, ¿no?, que fue la laguna El Oconal, acá en Villarrica, en la provincia de Oxapampa. Entonces ha sido una experiencia nueva y bastante, digamos, sorprendente, ¿no? Porque la gente nos acompañaba a través de sus casas y veía pues directamente, digamos, lo que nosotros estábamos observando. Como estábamos en la laguna del Oconal, pues las aves, digamos, son más fáciles de observar, ¿no? Aves acuáticas como garzas, galletas, pollas de agua en general, ¿no? Entonces ha sido una experiencia muy bonita por nuestra parte. Sí, no, esto de la pandemia nos ha tenido que cambiar mucho de nuestros planes y modificar también la forma en que comunicamos lo que hacíamos, ¿no? O sea, bien lo mencionas ahora, y la forma de transmitirlo en vivo, ¿no? Y eso también permite que varias personas puedan observar, ¿no? De repente alguien quiere comentar dónde más pasó el Global Big Day, de repente algunos en los parques, de repente afuera de su casa, o ¿a dónde se han ido? María Elisa, hola Víctor, un saludo a todos nuevamente. En mi caso, no he tenido la oportunidad de salir en esta oportunidad. Bueno, lo que sí tengo el privilegio de mi ventana da a una avenida, ¿no?, a la avenida América Oeste. Entonces, por lo menos ahí he podido ver algunas aves, ¿no? Y bueno, que no pasan de 10, creo. Entonces, bueno, eso sí, ¿no? O sea, que hay, lo hemos tenido que hacer desde casa, ¿no? Ahora, pienso que lo que se ha podido hacer, y según no se coordinó realmente, es hacer una salida a algún parque, ¿no?, y a la universidad. A la universidad sí se hubiese podido ingresar por lo menos unas 3 personas, creo que hubiesen sido, ¿no? Pero bueno, no se hizo la coordinación a tiempo y además estaban restringiendo, ¿no? Entonces, particularmente ha sido desde mi casa, ¿no? No he tenido la oportunidad de salir. No, claro, está bien. Lamentablemente. Toda ave suma, ¿no? Como dice el lema. Florinda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas? ¿Dónde pasaste el Global Big Day? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos.
en esta oportunidad representando al Santuario Nacional de Calipuy. También por encargo del jefe, ¿no? El biólogo Oliver Zabaleta, estamos acá también para contar la experiencia. Bueno, en este año 2021, como se está comentando, nos han limitado bastantes cosas este tema de la pandemia, ¿no? Al igual que el año pasado. Sí, este año logramos nosotros participar junto a 3 compañeros guardaparques, éramos 4 en el santuario, no podíamos convocar a más personas, ¿no? Simplemente logramos cubrir dos áreas muy importantes. Todos de nosotros partimos de un puesto de control que está en la parte más alta, ¿no? De aproximadamente 3.800 metros sobre el nivel del mar, y bajamos todo lo que es una quebrada, ¿no? Y que también está rodeado de rodal de Puyas de Raimondi. Logramos encontrar, identificar especies, todo lo que es en la vegetación ribereña, ¿no? Y los otros 2 compañeros partieron del otro puesto de control, el puesto de control Aguinate, también que se fueron lo que es en la parte más, el Roquedal, ¿no? Roquedal un poco más alto, de repente en el bosque de Chulgomos, quizás algunos no lo conocen y algunos sí, entonces también logramos sumar especies. Una experiencia muy bonita de contribuir también, y actualmente ya sabiendo que Perú ganó el primer puesto, estamos contentos y a la vez más entusiasmados, ¿no? De querer aprender más. Así es, María. Bueno escucharte, Flor. Sí, definitivamente es un paisaje muy bonito el que está allá en el santuario, pero qué bueno que hayan podido realizar el pajareo allá, ¿no? ¿Qué nos podrá contar el señor Freddy Abanto, que está desde la reserva? ¿Qué tal les ha ido por allá? Sí, bueno, en el primer término, reiterarles el saludo a todos, a la invitación, a ustedes especialmente, al equipo de IECO. Y bueno, ¿qué les puedo comentar? De repente dándole otra mirada o desde otra óptica, ¿no? Cómo es que el Global Big Day se realiza. El caso nuestro, por ejemplo, personalmente, esta edición no, a diferencia de otras anteriores, me ha tocado pues estar en gabinete, como se podría decir, ¿no? Como lo ha manifestado el profesor Luis Porle también. Por estas condiciones sanitarias, un poco, de alguna manera, limitado, si se puede decir así. Entonces, pero lo interesante es que, por ejemplo, es un plano también que es bueno considerar, que tiene, digamos, 2 aspectos, ¿no? Uno es el aspecto de campo, propiamente, pero el otro también, y esta es un poco la mirada que quería brindarles a ustedes, de cómo, desde la responsabilidad que tenemos los que estamos al frente, en este caso de gestionar la Reserva Nacional de Calipuy, hay que desarrollar también todo un conjunto de acciones, ¿no? Un tema de planificación, hay que disponer algunas facilidades logísticas, hay que, primero, lo que debe ocurrir, por ejemplo, decidir, ¿no? Si es que el área natural protegida va a participar o no va a participar. En el marco del CERNAN, estamos ya en los últimos años, por lo menos en los últimos 2, 3 años, tratando de sumar esfuerzos de manera que corporativamente podamos presentar listas y que este evento, esta competencia, como se le puede denominar, tenga, digamos, un poco más de relevancia y connotación. Principalmente dejando el mensaje de que las áreas naturales protegidas de cualquier país resultan ser realmente unos activos, ¿no? Del patrimonio para generar el desarrollo y para generar lo que ya se ha mencionado, la conciencia ciudadana, ¿no? Eso. Y efectivamente, justamente este año nos ha sorprendido casi a todos ver, y nos alegra, también nos enorgullece saber que el CERNAN ha sido una de las entidades que ha liderado la observación de aves a nivel nacional, ¿no? Prácticamente su trabajo ha sido bastante loable, en el sentido de que prácticamente han hecho un gran porcentaje de los registros en el Perú ha sido reportado por el CERNAN, ¿no? No sé qué nos puede comentar de repente Alex. Bueno, yo este año no... Este año me fui a un parque con mi hijo. Este año no he hecho un pajareo oficial, pero sí salí a un parque cerca de acá. Bueno, yo soy relativamente reciente aquí en la región, pero bueno, yo creo que algo que, por ejemplo, o sea, como experiencia de ese día,
decidí salir justamente en una bicicleta como control también de seguridad con mi hijo, a ver un parque y tratar de inculcarle lo que a mí más me ha gustado, ¿no? Y si bien hemos visto un poco de soñas, unos cuantos loros de cabeza roja y ver la motivación de los niños, ¿no? Cuando tú empiezas a enseñarles algo que les llama la atención a través de los cantos y los colores y la naturaleza, es algo que para mí es una experiencia, es la primera experiencia que he tenido, porque bueno, también mi hijo está pequeño todavía, pero creo que por ahí un poco rescato cosas que de alguna manera varios han dicho, ¿no? Creo que el nivel de organización y tratar de motivar a más gente parte por justamente eso, ¿no? Empezar a buscar diferentes niveles de gente más joven, empezar a cultivar este amor por las aves que en otras partes está mucho más organizado, ¿no? Y en la región de Libertad ahí estamos como recién despegando, yo diría, ¿no? Así que, bueno, esa ha sido mi breve experiencia este año. No, igual ha sido muy importante que incluyas a tu pequeño, ¿no? En ese sentido. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tú que has estado por Otusco, me imagino, a ver qué nos cuentas, qué de nuevas por allá. Sí, muy bien. Buenas tardes con todos. Bueno, estoy muy emocionado después de una semana ya de pajareo. Bueno, yo vengo pajareando en Otusco desde el 2017 más o menos. Y bueno, este Global fue un día muy especial para mí. Es un compromiso que yo tengo todos los años, tanto el Global como el October. Siempre voy a pajarear en donde me encuentre. Pero bueno, este año, gracias a Dios, me tocó pajarear en Otusco. Hice una ruta muy bonita, altoandina. Partí desde los 2.600 metros más o menos. Partí desde Otusco y ascendí hasta el caserío de Pachín Alto. Es un caserío más elevado de Otusco, se encuentra a 3.600 más o menos. Y bueno, apoyé con listas, apoyé con algunas especies endémicas también. Y lo más curioso de todo esto es que pude encontrar nuevos lugares para el avistamiento de los colibríes endémicos de Otusco. Es un importante punto de interés que ya luego vamos a tocar. Pero para mí es muy bonito porque en cada salida de campo que hago, por más que sea la misma especie, encontramos nuevas características, nuevos comportamientos, nuevas flores asociados a ellos. Entonces es una maravilla estar pajareando, ¿no? Me fui solo, agarré mi moto, tanqué mi moto, cargué mis equipos y me fui con la mayor de las energías para poder apoyar en este gran evento, ¿no? Que gracias a Dios hemos ganado. Y bueno, esperemos seguir involucrando a más personas para poder llegar así a concientizar más que todo, ¿no? Como dijeron los anteriores ponentes, esa es la idea, ¿no? Nosotros tenemos que, como biólogos, como personas también debemos apoyar a que nuestros recursos naturales sean realmente puestos en valor, ¿no? Porque algunos no conocen y al no conocer, pues no lo toman interés, ¿no? Y destruyen, contaminan, y entonces eso es lo bonito de pajarear, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo me voy al campo, siempre encuentro a personas que me dicen, joven, ¿y qué está haciendo? Como voy con mi equipo, mi cámara y todo, y me dicen, joven, ¿qué estás haciendo? Y les explico, ¿no? Brevemente les explico, siempre con las medidas de bioseguridad correspondientes, pero siempre explico a las personas que yo vengo solamente a tomar fotos, a registrar las aves. Y bueno, es una experiencia muy bonita, como les digo, es un compromiso que yo tengo. Nadie me da nada a cambio, nadie me auspicia, pero yo lo hago con mucho cariño y mucho por las aves. Qué bonito escuchar esto, Aldo. Y hablando de endémicas, ¿cuál fue el ave que más te llamó la atención? Bueno, el ave que más me llama la atención en cada salida que yo realizo es el colibrí negro, es un endémico, Metallura phoebe. Por más que siempre me lo encuentro en nuevos lugares, es maravilloso ver, porque por ejemplo no tengo foto con su gorguera expuesta, ¿no? Entonces, en este Global Big Day pude tomarle una foto muy bonita a la gorguera, ¿no? De este colibrí y es bonito, como les comenté, ¿no? A pesar de que veo la misma especie, a pesar de que, bueno, son casi las mismas especies que siempre registro en las salidas, siempre encuentro algo nuevo, ¿no? Y eso es lo maravilloso de las aves.
Sí, qué bonito. Justamente hablando de colibríes, les comento, ¿no? Una de las aves que más me ha llamado la atención en toda mi vida pajarera, que en realidad no es muy larga, es el colibrí de Alicia. Y eso me recuerda a una salida que tuvimos con Elitza. Elisa, de repente puedes comentarnos un poquito de esa salida que tuvimos en compañía del gobierno regional, ¿no? Hace varios años ya. Sí, no hace mucho realmente. Buenas tardes para con todos. Un gusto estar presentes y ver a muchos amigos y caritas conocidas, principalmente de mis profesores, ¿no? De la universidad. Siempre digo mis profesores, mis maestros, mis amigos del CERNAM, ¿no? Hay colegas también que he tenido el gusto de conocer trabajando. Sí, pues realmente el Global Big Day y el único que pude, que pude ir y dije, o lo hacemos o lo hacemos. Entonces, de un momento a otro gestioné, ¿no? Dentro del gobierno regional para ir y nos fuimos, me acuerdo, con María, con Homan, al Bosque del Molino, ¿no? Y justamente, ¿por qué? Porque primero queríamos avistar, ¿no? Aprovechar el Global Big Day para conocer al famoso colibrí de Alicia, la Alectis aliciae, ¿no? Y es uno de los más endémicos de la Libertad, ¿no? Entonces, y hay registros únicamente que lo muestran en el Bosque del Molino, aunque según la bibliografía dice que está incluso por Ancash, pero todavía no. Nosotros como liberteños decimos, no, está en la Libertad. Y justamente fue una experiencia linda, porque bueno, en el viaje, conocer, yo no soy especialista en aves, en ornitología ni nada, pero me aseguré justamente de llevar expertos conmigo. Uno de ellos fue Homan, me acuerdo, me decía, tienes que poner el binocular así, tienes que verlo, mira ahí. Entonces, realmente para mí fue una experiencia muy, muy bonita, y sobre todo porque en el principio también, cuando avisamos a la municipalidad que íbamos a ir, ellos nos recibieron también con los brazos abiertos, y encima también se portaron bastante bien para con nosotros, ¿no? Y realmente sí fue una experiencia linda, y yo creo que esta experiencia me la voy a llevar personalmente hasta mi vejez, porque incluso cuando estuvimos avistando a la Alectis aliciae, creo que el colibrí coruscant se puso celoso y se puso a pelear con el Alectis, ¿no? Y eso fue una experiencia linda, que entre los tres nos reímos ahí. Fue bonito realmente. Ese fue mi primera experiencia en el Global Big Day en el 2018, ¿no? Y realmente siempre cuando hay Global Big Day, a mí me emociona, y lamentablemente en los Global Big Day que he participado, el Perú no ha ganado, pero justo en que no he participado, el Perú gana. Entonces, nada, emocionada de que el Perú haya obtenido la victoria. Lamentamos también la situación que están pasando nuestros hermanos de Colombia, pero realmente para nosotros es una gran alegría, ¿no? De que el Perú se haya empoderado nuevamente con ese potencial natural que tiene, ¿no? Sí, excelente, sí, esa vez sí la recuerdo con bastante alegría. Me acuerdo que hasta dormimos juntas, creo, por los recursos y todo. Sí, pues. Profesor Medina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué nos están? puede contar? ¿Cuál es el ave que más le ha llamado la atención en toda su experiencia? La verdad, yo puedo disfrutar de cualquier ave, porque siempre hay algo de su comportamiento, algo en su plumaje, algo con respecto a cómo crían sus críos, cómo construyen sus nidos, cómo consiguen su comida, la persistencia. Es decir, creo que se disfruta plenamente cuando uno observa hasta la especie más común urbana, que la podemos encontrar en el techo, en la ventana. Yo recuerdo cuando estudiaba, me presentaron una fotografía del ave 7 colores de los totorales, y en ese entonces el profesor Luján la denominaba Tachuris rubigastra libertatis, ¿no, profesor Willer? Y yo siempre pensaba libertatis por la libertad, y es así, entonces hay que estar aquí nada más. Y era magnífica ver todos esos colores, y me fui pues a buscarlo
varias veces solo en ese entonces en Huanchaco, a los Totorales, cuando todavía no había mucha delincuencia, pues no y se podía, hasta que lo observé y fue una gran satisfacción encontrarlo, ¿no? Tal vez es el ave que recuerde cuando era estudiante que más me emocionó, ¿no? Pero ya cuando visité el Cerro Campana, la reemplacé por otra, por el canastero, ¿no? Principalmente cuando conocí su nido intrincado con tantas espinas y poder criar ahí a sus críos, decía, ¿no? Y observarlo ahí con su colita así preparadita y caminando como saltando por acá. Para mí era muy, muy bonito, ¿no? Y bueno, y así le contaré pues la lechuza, ¿no? Que en varios trabajos he buscado sus cedrópilas y varias veces nos han mirado fijamente y cuando la gente comenta que ya se va a morir alguien, cuando escucha su canto, que me sonrío y cuando pasa por mi casa y canta, también me pongo a pensar en esa posibilidad, ¿no? Pero la verdad es que en este Global Day, por ejemplo, yo no soy muy pajarero porque no me gusta andar con cámara al peso, ¿no? Pero sí me gusta en el campo estar con buena observación, estar tranquilo, mirando a lo lejos, tal vez, no mirándolo bien, pero a lo lejos, ¿no? Pero cuando veo las fotos tan bonitas que produce el profesor Homan, el profesor Kohler, el profesor Ucelada, Alex, pucha, me quedo impresionado, ¿no? De lo cerca que nos puede llevar las imágenes. Sí es. Y lo que he visto este sábado, que me mandan a hacer el mercado, que me mandan a comprar los víveres, pues solo que salgo de casa. Entre la UPAO, la Organización Ingeniería y Galenos, he vuelto a ver al Chisco, a Mimos, pero lo he visto el blanco, el albino. Claro, un poco sucio por ahí por la contaminación, como los demás Mimos están ahora todos con su plumaje medio gris, ¿no? Pero aún así sorprenden, ¿no? Cuando comen ya ahora los mismos comen cualquier cosa, ¿no? Y tú los ves ahí igual que algunas palomas, ¿no? Los ves ahí. Y yo me detengo, pues cuando tengo oportunidad, dejo todo y a mirarlas ahí un buen rato, ¿no? Y eso te hace olvidar de todo, ¿no? Y profe, tiene razón. Hay que aprovechar los espacios para disfrutar lo que siempre vemos, ¿no? Que parecen tan comunes, ¿no? ¿Qué nos contará el profesor William? Hasta ahora en toda su experiencia, ¿cuál es el ave que más le ha llamado la atención? Bueno, primero buenas tardes a mis queridos amigos, jóvenes participantes. Bueno, hay que hablar de aves, ¿no? Hablar de aves es algo muy, diremos, es un mundo, ¿no? Las aves es un mundo. Las aves aprenden muchas cosas, ¿no? Con ver nada más a veces las siluetas, la forma como mencionaba Augusto, ¿no? Cómo se alimentan, cómo tienen ese comportamiento de padres a hijos, ¿no? O sea, es algo muy, muy sorprendente en algunas de ellas, sobre todo aquellas que tienen una disposición muy peculiar para las crías, ¿no? Bueno, las aves que más a mí me han impresionado, quizás, bueno, son algunas aves nocturnas de la Amazonía, ¿no? Algunas que he visto en la noche. Hace más o menos un mes he tenido la ocasión de ver una de las, una ave nocturna en una captura que se hizo al revés, y fue muy, 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 muy interesante, ¿no? No la había visto nunca esa ave, y ahora no recuerdo el nombre científico, pero es raro encontrar esa ave, según un amigo que trabaja mucho en aves en la Amazonía. Me impresionó por la forma del color de ojos, el pico también, las garras son bastante grandes, ¿no? Sin embargo, es bastante dócil, no prensa mucho las garras, ¿no? Después las que siempre me llaman la atención son las tangaras, ¿no? Claro. Por los colores muy bonitos, las formas. Bueno, y después pues, ver a los bolsoneros cómo construyen sus nidos también ¿no? Los caciques son muy bonitos verlos, ¿no? O sea, y una diversidad de aves que siempre se ve en todo lugar, desde la orilla marina o el mismo mar hasta las partes más altas, ¿no? Por ejemplo, aquí de repente me habrá impresionado ver algunas aves de la altura, ¿no? Hay aves muy bonitas en la altura, muy interesantes, ¿no? Sí. Entonces me parece que
creo que a todos algún grupo o algunas aves nos ha impresionado siempre, ¿no? Podría comentarles porque... Sí, definitivamente las tangaras son uno de los grupos más coloridos y bonitos, ¿no? Y tenemos la dicha de tener acá en Trujillo, en La Libertad, ¿no? La Luisa, que yo la conozco como Luisa, ¿no? Profesor Pollack, ¿usted cómo la conoce? No me acuerdo ya. Violinista. El violinista. Profe, ¿cómo está? Sí, mira, justamente hay, ¿no? O sea, en los parques se puede notar que ha aumentado, ¿no? Bueno, en la ciudad universitaria sí tuve la oportunidad de ver un nido de tangara, ¿no? Y estaba bien bajo, ¿no? O sea, parece que no es que parece, sino que había sido de vacaciones, ¿no? Entonces, como había menor cantidad de alumnos, entonces ellos lo han hecho, su nido lo hicieron por ciencias económicas, ¿no? Entonces estaba prácticamente expuesto, ¿no? Y estuvo ahí, ¿no? Y hasta que, bueno, logró hasta adulto, ¿no? Fueron 2. Entonces, quiere decir, o sea, que realmente ya se están adaptados acá a la zona y sobre todo a la parte urbana, ¿no? Entonces, también quería hacerle un pequeño comentario porque, bueno, en Lima se ha formado el proyecto el programa de aves urbanas, ¿no? Programa de aves urbanas, ¿sí? Sí, Pau. Sí, ese. Entonces, y están justamente en la discusión, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿cómo es que, por qué es que le dices ave urbana, ¿no? Si esa generalmente es silvestre, ¿no? Entonces, sí, pero sin embargo, por ejemplo, no sé, y Aldo, bueno, ustedes también, todos creo que han visto esa familia de huerequeques que está en la ciudad universitaria, ¿no? Entonces, particularmente, bueno, al comienzo nosotros vimos 4. Ahora yo he encontrado algo de 30, ¿no? Y están en diferentes lugares, pese a que hay construcción ahí. Entonces ellos sencillamente no han salido ahí de la ciudad universitaria, ¿no? O sea, los que llegaron, y lo que más llama la atención, ¿no? Que perdió parte del pie derecho. Y está ahí, ¿no? Ya son 3 años que la vemos. Entonces ella vuela todo, pero no se va, ¿no? O sea, regresa. Y está en diferentes puntos, porque en una oportunidad me llamaron, así ha sido ahora 2 semanas, preocupada una señora de la biblioteca, ¿no? El profesor me dice, hay un huerequeque que le han cortado la patita, tiene que venir a verlo, traiga un veterinario, me decía, señora, ya tiene 3 años, así que digo, señora, ahí no le pasa nada. Ustedes se han dado cuenta. Ese huerequeque, esa prueba de balas. Y entre lo anecdótico que ustedes están mencionando, bueno, eso también yo he comentado acá con mi esposa, con mis hermanos, y ellos me decían, bueno, ¿cómo me lo diferencian si es macho o hembra? Entonces, mira, le digo, para mí, de acuerdo al comportamiento, es una hembra. Le digo, tranquilo, pero ¿por qué? Yo le digo, de acuerdo a la selección, si fuera un macho, una hembra no elegiría un macho cojo, le digo así. Así que, para mí que es la hembra, le digo, y como que no, porque o sea, en las 3 nidadas que le hemos visto, o sea, está ahí ella, ¿no? Está ahí, entonces definitivamente debe ser la hembra, ¿no? O sea, nos hemos arriesgado a asumir con algo también, algo se ríe, y es eso, ¿no? O sea, probablemente sea la hembra, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el hecho de que la hembra es la que selecciona, ¿no? Entonces, si ves un cojito, olvídate, no lo van a elegir. Como tiene que ser, profesor, nosotros escogemos. No lo van a elegir, así que es la hembra, definitiva. Eso quería comentar. No, bueno, entonces, ¿cuántas anécdotas, profesor? Es una población que está dentro de la ciudad universitaria, ¿no? Sí, sí. Creo que la universidad tiene esa ventaja, ¿no? De tener varias áreas verdes que le permite a las aves estar tranquilas, definitivamente. Hay incluso los loritos, los periquitos. Diferentes ahí poblaciones, están ¿no? Se han sí, adaptado a exacto. estar ahí en la universidad.
Sí, y sigo con la misma pregunta, tal vez a decirle cuál es el ave que más les ha llamado la atención. De repente, no sé si le voy a robar el turno quizás a los demás panelistas, si me permiten, Adelante, si es posible comentarles, ¿no? Comentarles que nosotros, por ejemplo, nos anda inquietando una especie de ave que teníamos, digo teníamos porque ya le voy a comentar el último avistamiento, pero teníamos noticias, ¿no? De que, información de que en la zona de bosque seco, digamos, que corresponde a la parte baja de la reserva, ¿no? Especialmente en el ámbito de Palo Redondo, que es un sector de la reserva, estaba presente la cortarrama peruana, o sea, el Fitotoma, ¿no? Raimundo. Pero la verdad que en todos estos años que hemos venido buscándola, o de repente ha sido un tema de oportunidad, no la habíamos o no se había podido avistar, ¿no? Incluso hay algunos registros que acá está presente nuestro profesor Luis Poland, ¿no? El tema era que si ya a altitudes mayores de las que habitualmente se las encuentra, se la podía ubicar, ¿no? Y hasta donde yo sé, creo que me corregirá el profesor Lucho si es que me equivoco, pero creo que en la zona de Cascas, me parece, ¿no? Encontrar en el año por el, no sé si el 78, algo, no, el 78 creo, el registro en el que a 950 metros sobre el nivel de mar se la encontró, ¿no? Y de ahí para adelante, que ya más o menos que es un poco más de 40 años, ya no se la, o por lo menos no se ha reportado registros que estén a altitudes mayores, ¿no? Entonces, resulta que no exactamente, precisamente esta edición del Global Big Day, pero poquito antes, nada más, un ingreso que se ha hecho en el marco de una alianza que también tenemos con una organización, ¿no? Con Arrocha específicamente, se hizo un ingreso y resulta que, bueno, pues tuvieron la suerte y oportunidad de avistarla, ¿no? Pero a un poco más de 800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estamos muy contentos, muy expectantes, sobre todo para hacer un seguimiento. Vamos a desarrollar ya un proyecto específico que lo amerita para poder un poco ahondar y indagar más, ¿no? Sobre esta especie que es, por cierto, muy interesante. Pero igual nosotros lo que quisiéramos es dejar, ¿no? O hacer la apertura para todas aquellas personas, investigadores, o organizaciones que están interesados en levantar información, hacer investigación en cualquier parte de la reserva, cualquier zona que fuera. Y por cierto, también, ¿no? Ahora aprovechar el espacio para resaltar, ¿no? Que ya estamos, como se dice, a puertas de suscribir una alianza estratégica, ¿no? Vía un acuerdo de cooperación precisamente con ustedes, con YECO, ¿no? Quienes están organizando este evento. Entonces, de concretarse ello, yo estoy seguro que vamos a ir coberturando las diferentes temáticas en materia de investigación y otros temas también que tiene la reserva, digamos, en todo este rango que va desde los 350 metros hasta más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces yo creo que tenemos oportunidades para todos, para además por temas, como ya lo mencionó el profesor William Celada, por temas que quisieran hacerse, por grupos taxonómicos, o sea, en mamíferos, en aves, en insectos, reptiles, que por cierto también reptiles es un tema muy interesante y específicamente lo vamos a trabajar con ustedes, con YECO, ¿no? Entonces, es un poco aprovechar la oportunidad para dejar abierta la invitación para que se pueda de una vez por todas ir levantando información que permita un poco dilucidar tantos enigmas que tiene la libertad, no solamente en las áreas naturales protegidas, también en otros espacios que de por sí son muy interesantes, ¿no?
Sí, exactamente. Es muy importante la intervención que tienen las áreas naturales protegidas para la conservación justamente de los espacios para las aves, ¿no? Que es un grupo muy carismático y muy reconocido a nivel mundial, ¿no? Justamente por eso celebramos el Global Big Day. Víctor, tú que has estado por muchos lugares acá del Perú, cuéntanos un poco también. No te hemos escuchado nada. Bueno, yo siempre que he estado pajareando en todos lados, siempre era mi intención conocer más la libertad, que quería conocer más la libertad, más que los otros sitios que había ido, porque yo veía las especies que hay y decía, pero hay ecosistemas muy similares en la libertad y no los conocemos, o yo no los conozco, o no hay muchos registros de especies, ¿no? En el 2018 fue cuando trabajábamos con Alex y con Lolita. Por ahí estábamos trabajando el proyecto de sitios prioritarios y tuvimos la oportunidad de poder recorrer desde Trujillo, desde la costa, y hacer un recorrido por toda la libertad hasta Ongón, que es la frontera en Patás, ¿no? Entonces hemos recorrido toda una semana ahí pajareando, viendo todas las especies, y hemos visto sitios muy, muy, muy chéveres que yo nada más dije, estos sitios se tienen que conservar, estos sitios se tienen que venir a pajarear, que son zonas IVAs que están dentro de la libertad y se necesita meterle punche con el tema de la conservación. Me acuerdo de lo que mencionaba Lolita cuando comentó de la Glaectis, y también cuando fuimos, estaba pues el punto en eBird, habían marcado que hay un punto de eBird de la Glaectis en una curvita de la pista. Y íbamos con Oman diciendo, ¿no? Oye, hay que bajarnos aquí en el carro porque supuestamente en este punto de la pista dice que está la Glaectis. Y Oman decía, no, vamos a tener que caminar, que buscar una ruta, porque no veíamos una ruta en realidad. Y le digo, pero acá ya listo, es fácil, ¿no? Entonces yo me bajo así como que a mirar y justo iba a empezar a llover. Me bajo de la camioneta y en toda la pista donde decía exactamente el punto, ahí estaba la Glaectis, así, esperando, posando. Entonces como que, ese es la Glaectis, trae la cámara. Le sacamos toda la foto que pudimos, estuvo un ratito ahí, empezó a llover y se fue, ¿no? Esas son algunas bichos que hemos visto en los viajes. Otro lugar que a mí me gusta de la libertad, que me gusta mucho ir a pajarear, es el santuario, ¿no? El santuario nacional de Calipuy, que tiene muy bonitas especies. Las rutas, ya vamos a ir pronto también, como comentaba el biólogo Freddy Abanto, que estamos a punto de firmar un acuerdo de cooperación con ellos, pero también hemos firmado recientemente un acuerdo de cooperación con el santuario. Ya estamos programando las salidas y el plan de trabajo para ir a trabajar con el santuario y volver a hacer ya ahora sí levantamiento de información de todas las aves que están en el santuario. No Florinda, tú que estás ahí probablemente has visto casi todas esas aves más que yo, ¿no? Sí, Flor, cuéntanos qué tal. ¿Cuál ha sido el ave que más te llamó la atención del santuario? Tienes bastante tiempo ahí en el santuario. Es un lugar muy bonito. Sí, justamente como dice Víctor, ¿no? Tenemos un registro preliminar, pero faltan muchas más, ¿no? Como conocemos, para los que saben, el santuario se encuentra en proceso de recuperación y entonces cada año, creo yo, se va a encontrar nuevas especies, ¿no? Como por ejemplo después del 2019 que participamos, junto con María y otras de tus colegas, nosotros estábamos muy interesados. Siempre que salíamos a los patrullajes, era cámara aves. Entonces, en una de esas les comento que nosotros tenemos una zona, digamos, un ecosistema de bofedales, ¿no? Humedales altoandinos. Y estamos así, vemos como una garza. O sea, nosotros tampoco somos especialistas en aves. Nosotros decimos, es una garza, vamos a verlo, ¿no? Entonces vamos, lo fotografiamos y ya luego, ya llegando en el puesto, empezamos, ¿no?, con el tema de averiguar qué ave es, y bueno, luego vimos que era un ibis de la puna, ¿no? Entonces es un ave negra, con patas largas, un pico largo, y nos emocionamos porque anteriormente no se ha visto, incluso en la zona de amortiguamiento tampoco se ha visto, entonces estamos felices. Igual que esa hay otra ave, ¿no?, con un nombre científico que es gallina guandina, ¿no? Entonces también tiene un pico muy largo. Entonces nosotros lo hemos encontrado justo así en la vegetación ribereña, cerca a zonas húmedas, y encontramos pequeñitos polluelos, ¿no? Entonces también nos emocionamos porque no se ha visto anteriormente. Entonces, que estén en el área, o sea, cada vez que los bofedales, digamos que se recuperan ellos, o sea, se va a encontrar nuevas especies. Seguro ya cuando vienen, como lo está mencionando Víctor, se va
lo van a quizás encontrar o incluso otras especies. Sí, bien interesante. Creo que lo que más enternece cuando uno ve aves es cuando ve que están en reproducción, cuando están con sus polluelitos. Y creo que eso es lo que más impresiona cuando uno, bueno, personalmente, ¿no? Cuando vamos a los humedales y vemos patitos con sus bebés, es como que, ¡ay, qué lindo! Se están reproduciendo. Pero yo creo que también dentro de las cosas que trae ir a observar aves son las anécdotas graciosas. Creo que al menos una anécdota graciosa a cada uno le habrá pasado, ¿no? Y personalmente yo me he caído de cara persiguiendo un ave y me tropecé con una piedra y pa el suelo. Entonces, yo no sé, no, que espero que no les haya pasado lo mismo que a mí, pero no sé, de repente alguien tiene algo que le ha pasado haciendo el pajareo, a ver. Lo dejo libre, a ver quién participa. No sean tímidos. Aldo, a ver. Bueno, para comentarles brevemente de la pregunta anterior, si bien el ave que más me llamó la atención en este global fue Metalura phoebe, pero en Otusco encontramos muchas especies muy, muy bonitas. También hay una tangara, que también la he registrado en un nuevo sitio de interés, es Rauenia bonariensis. Es un ave muy bonita que también está en Otusco. Las especies que comentó la especialista del santuario también están en Otusco. Y Otusco nos regala un tremendo potencial para observar aves. Muchos tal vez no conocen Otusco, no han recorrido Otusco, pero yo me lo conozco ya casi todo, el distrito, y es bonito, como tú dices, María Elisa, ir a los lugares, conocer nuevos lugares, conocer y reportar nuevas especies, ¿no? Por ejemplo, haciendo mi tesis en el 2019, reportamos a Pospiza rubecula con el profesor Luis Pola. Es una especie endémica en peligro de extinción y que curiosamente, pues yo estaba cansadísimo ese día porque había caminado junto con mi papá pajareando. Nos sentamos debajo de un agave, de una penca, y yo estaba demasiado cansado, entonces tenía la cámara, en ese entonces una cámara muy básica, un lente muy pequeño, entonces estaba muy cansado descansando, doy vuelta y aparece Pospiza posada en un agave. Tengo una foto muy bonita que me sirvió para validar la especie también. Y así como esa especie, pues tengo varias especies que han salido de su rango y gracias a la aplicación he podido aprender, ¿no? Porque la idea es seguir aprendiendo, es un constante aprendizaje lo de las aves. Tenemos, por ejemplo, al canastero el cañón canastero, de los cañones, le llaman de las quebradas, que Iber no validaba mi observación, ¿no? Porque no estaba para la libertad, estaba hasta Ancash, entonces yo estaba empeñado por ir a fotografiar esa ave porque iba a servir para mi observación, ¿no? Y fue allí donde me pasó la anécdota que les voy a comentar. Ellos están en las quebradas y en Otusco hay una zona donde, bueno, se le llama el Urmo y es full quebradas y hay un pequeño río también ahí. Y fue allí donde por querer bajar a tomar foto al ave, ya tenía la cámara, todo listo, preparado. Y fue allí cuando me resbalo en una peña y me caigo literal, ¿no? Y el sentido de protección hacia mi cámara me hizo abrazarla y tirarme así. Y fue allí donde me lesioné un poco el hombro, justamente por ir a tomar la foto de este canastero, ¿no? Que es uno de los más bonitos también que hay en Otusco. Y bueno, para comentarles también que quedan todos invitados a visitar Otusco. Ya estamos coordinando con el profesor Pola para hacer un pequeño tour para ver las aves. Yo constantemente salgo a pajarear, no solamente el global, porque tengo un poco más de tiempo ahora, entonces creo que existe un gran potencial que lo van a ver en el Congreso, porque también hemos presentado un trabajo. Entonces, es muy bonito pajarear y nos ayuda también a poder generar conciencia en la población, ¿no? Que es lo que queremos también. Sí, gracias por tu participación, Aldo. En ese marco también pues vemos la importancia que es la aplicación del eBird, ¿no? Y la misma actividad de
de observar aves, ¿no? Y para ustedes, ¿qué tan importante es esta actividad, ¿no? Observar aves, que nosotros a veces le decimos pajareo, ¿no? Vamos a pajarear, decimos. Aunque muchos nos miran raro cuando decimos esa palabra. Correcto. Alex, ¿qué nos puedes decir tú? Yo creo que, o sea, bueno, obviamente para muchos esto es una pasión, ¿no? Entonces, creo que lo dijo el profesor Medina en algún momento, no solo es, bueno, creo que la mayor parte de los que estamos participando de algún modo tenemos formación académica y lo hacemos probablemente con dos razones, ¿no? Una por el tema de investigación misma y el otro por el disfrute de lo que estamos viendo, ¿no? Cada comportamiento, cada color, o sea, yo creo que hay una parte emocional que es indudable la que nos lleva y nos pega a esto, ¿no? Y eso también por un lado nos tranquiliza, nos relaja, nos hace sentir más orgulloso porque, pucha, ya encontré un lifer, o tengo algo nuevo que escribir y eso es bueno, ¿no? Escuchándolo a Aldo, por ejemplo, si tiene registros buenos, ya que lo mejor que hay que hacer es justamente empezar a documentarlos y escribirlos, porque la ciencia no es eso. Creo que tenemos el privilegio de saber de aves, de conocerlas y conocer sitios y hay que tratar de que más gente se motive a través de lo que podamos nosotros documentar, ¿no? Pero para mí es relajarme, es algo que yo creo que la importancia personal, por un lado, la importancia profesional y cómo no decirlo, el tema ya más vinculado a la conservación, ¿no? Muchos sitios están siendo protegidos justamente por la presencia de aves, ¿no? Y hay gente que dona dinero para proteger sitios específicos para ciertas aves, ¿no? Todos escucharon la historia de un colibrí nuevo que descubrieron en Ecuador hace un par de años y resulta que es el sitio que creo que ahorita está recibiendo mayor cantidad de fondos en Ecuador para proteger un cerro. Entonces, creo que ahí el valor del pajareo no está solo o sea, trasciende diferentes niveles, ¿no? Sí, exacto. Eso es algo maravilloso que a nosotros nos da como la energía de ir a un lugar y no te vas hasta que ves el ave que tú quieres ver, ¿no? Que es lo que mayoría de veces nos ocurre a todos, ¿no? O sea, vamos a buscar un lifer y lo tenemos que encontrar, ¿no? Y eso también aporta a la conservación de los lugares. Jorge, ya estás con nosotros. Creo que tenías un poco de problemas con la conexión. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué tan importante es para ti la observación de las aves, ¿no? Tú que estás perteneciendo al Club de Observadores de Aves de Oxapampa. ¿Nos puedes escuchar, Jorge? Creo que no, ¿no? Creo que lo vamos a ver. Jorge, ¿nos escuchas? ¿Nos ves? Escribimos. Sí, creo que sí. O sea, está ahí. Creo que dijo que se ha desconectado. Sí. Estaba justamente preguntando un poco por los tiempos, me parece, ¿no? Por los tiempos, los turnos. Yo les cuento que, mencionaba Alex también el tema del vínculo para poder enseñar a los más tiernos, a las otras generaciones, ese vínculo con las aves, ¿no? Yo creo que mi abuela me improntó, ¿no? Es decir, íbamos al campo a buscar pasto para los cuyes y en eso encontrábamos nidos, ¿no? Y en uno de esos nidos pues encontré unos polluelos ahí medio sin plumas y los llevaba pues curiosos a la casa a darle de comer, ¿no? Darle de comer lo que me indicaba mi abuelita, que pan con leche. Bueno, le diré que algunos se me morían, algunos tenía éxito, pero también me cuestionaba yo el hecho de que se morían fuera de su hábitat, fuera de sus padres, y por qué traerlos, ¿no? La curiosidad de repente me llamaba mucho la atención, pero era el cuestionamiento también del valor de la vida, ¿no? De sacarlos fuera de su ambiente. Creo que esos cuestionamientos es que nos hacen estudiar biología, ¿no? Pero sí tuve la oportunidad de criar un gorrión peruano, ¿no? Que se crió en la casa como uno más de la casa y alegraba con sus cantos en la casa en Grau con mi mamá, ¿no? Y
siempre me acuerdo que, pero son ingratos las aves, ¿no? Estaban ahí buen tiempo y cuando mi mamá nos fuimos una semana, nos desaparecimos en la casa y regresamos, por más que le dejamos comida ya no la encontramos, ¿no? Ella espera como siempre las salas y ahí mismo se desmandan, ¿no? De repente es lo mejor que tienen las aves, ¿no? De poder andar volando libres. Yo no soy de verlos enjaulados, ¿no? Creo que eso me enseñó la abuelita, ¿no? Que cuando me llevaba al campo y criar los animales, pero me decía siempre que los dejen. Ahora, incluso yo podría agregar, ¿no? Además de lo que ya bien ha señalado Alexander, César, hay un tema o un valor adicional que genera el hecho de avistar más las aves, ¿no? Y tiene que ver justamente con un aspecto muy relacionado a la conservación, pero que trasciende más allá en el tema del desarrollo, ¿no? Y tiene que ver con el desarrollo local, con el desarrollo comunal principalmente en los entornos que están, digamos, contiguos a las áreas naturales protegidas en particular, ¿no? Entonces, desde la mirada o el enfoque del CERNAN, venimos nosotros implementando, digamos, de manera estratégica el tema de la manejo, o ya sea directo o indirecto, de la biodiversidad en general, ¿no? O en particular en este caso de las aves, para fines que tienen que ver con actividades económicas, aunque no lo parezca, ¿no? Entonces, la conservación realmente está muy ligada al desarrollo cuando se sabe gestionar el espacio, cuando se sabe administrar el sitio. Y casos muy emblemáticos, muy interesantes, vienen ocurriendo en las diversas áreas naturales protegidas del país, ¿no? Entonces, ese es un tema que tenemos que también tomar en consideración cuando hablamos no solamente de aves, ¿no? Sino también de la biodiversidad en general, en su conjunto. El hecho de que nos permite generar posibilidades de desarrollo. Caso concreto, por ejemplo, es el aviturismo, ¿no? Todos sabemos que el hecho de contar con determinadas aves particulares, ¿no? O especies relevantes genera interés, y ese interés justamente motiva a las personas, a los visitantes, a los turistas, poder llegar al lugar, y eso directa o indirectamente implica un gasto, ¿no? Un gasto en tema de servicios en la zona, de manera que fíjense cómo la conservación, aunque no lo parezca, o a veces no se pueda entender o no se quiera entender, está muy vinculada con el desarrollo. Sí, justamente este evento, ¿no? Que es el Global Big Day, nos permite fortalecer los lugares en que hay mayor cantidad de aves, mayor especies, y que son también de fácil acceso, ¿no? Y poder observarlo. En ese sentido, yo quisiera también plantear qué sitios de la libertad son más importantes o serían considerados como los más importantes para la observación de aves. Yo sé que muchos de ustedes han podido visitar muchos lugares de la libertad. Por ejemplo, en mi caso no conozco toda la libertad, pero no sé qué pueden decirme ustedes. Sí, por ejemplo, para acotar lo que mencionaba al último, ¿no? El biólogo Freddy Abanto, que decía que es importante para la conservación el aviturismo y en espacios, y que nos lleva a volver a mencionar a los sitios de importancia para la conservación y para la observación de aves, que es uno de los temas del conversatorio, ¿no? Mencionarles el caso, por ejemplo, que de uno de los proyectos de IECO que estamos desarrollando es trabajar con humedales de la libertad. Y entre todos estos trabajos que estamos haciendo, tuvimos la oportunidad recién, ahora último, en marzo, con apoyo de ELITSA, que están trabajando un expediente de conservación para Huanchaco, para los balsares, para los catorales de Huanchaco. Entonces nos solicitaron que podamos apoyar con la revisión de las especies, la revisión de las especies que se encuentran en Huanchaco. Y
bueno, nosotros realmente, para ser sinceros, no fuimos con muchas expectativas porque esperábamos ver las especies típicas de la costa, típicas de humedales, porque ya habíamos ido antes, no quizá con la intención de pajarear, pero intensamente, ¿no? Entonces esta vez sí fuimos a hacer pajareo intensivo en los totorales que están cerquísima de Trujillo, ¿no? Cerquísima de Trujillo. Y nos dimos con la sorpresa que encontramos muchas especies que son bastante importantes para humedales. Encontramos especies migratorias que eso nos sorprendió y le ha dado un impulso tremendo para poder darle peso al expediente de conservación de los totorales de Huanchaco, ¿no? Y entonces, justamente eso, sitios nuevos, sitios poco conocidos en Trujillo mismo, que podrían ayudar para hacer aviturismo, por ejemplo, que está aquí nomás a 20 minutos de Trujillo y 5 minutos de Huanchaco, ¿no? Hay buenos sitios que hemos encontrado, hemos ido con María, hemos ido con Ximena, con Julio, hemos fotografiado al pato rana, están ahí, hemos visto imantopus mexicanos, hemos visto diferentes migratorios charálidos, pequeños charálidos, entonces hemos visto un montón de especies que pueden servir, ¿no? Pueden ser bastante importantes. Sí. Víctor, o María, disculpa María Elisa, quisiera comentar, antes de pasar a esto de los sitios importantes o prioritarios, comentar dos experiencias. Ya, lo había pensado antes, pero se me fue. En relación a la observación de aves, ¿no? Y bueno, acá creo está María, y tuvimos una experiencia muy, muy, muy particular, puesto que un grupo de voluntarios Reinventando el Mundo nos invitó a participar en una de sus actividades. Y justamente en ese grupo había un joven abogado, bueno, todavía en esa época estaba estudiando, era invidente. Entonces nos dijeron, ¿no? ¿Cómo podíamos participar? Bueno, conversamos con María Elisa, con otros jóvenes ahí también, un grupo fueron 10 creo, jóvenes, y bueno, se hizo una experiencia que sinceramente a mí me marcó y totalmente, ¿no? Cada uno grabó sus cantos, ¿no? En sus celulares, ¿no? Y recibimos algo de 20 personas, creo, bueno, entre invidentes con sus papás o sus familiares, ¿no? Y ese día colectamos aves, ¿no? O sea, un grupo se quedó con las redes y otro grupo con los sonidos, ¿no? Pero no solo eso, sino que se hizo una pequeña guía en braille. O sea, hacer en 6 líneas. ¿Por qué razón? En la descripción, ¿no? Porque al momento de pasarlo al braille, esas 6 líneas en Word ocupaban una hoja A4 en braille. Entonces se tuvo que hacer una descripción bien sintética, ¿no? Le pusimos el nombre científico, el nombre común, el nombre en inglés y una breve descripción en una hoja braille, ¿no? Entonces, bueno, se hizo la reunión, se les entregó el material y comenzaron a escuchar, ¿no? O sea, lo importante era que cada uno, y cada uno trabajaba con una persona invidente, ¿no? Cada estudiante. Entonces lo hacía escuchar el ave, ¿no? Y para que lo conozca. Y después hicimos un pequeño recorrido por la ciudad universitaria y sí lo identificaban. Y ellos, ¿qué más? Pues imagínense que tienen el oído bien desarrollado, ¿no? El oído y el tacto. Y lo que sí, esa parte que impactó mucho, era un niño de 5 años que él había nacido invidente. O sea, él no sabía nada de colores. Así que ya se puede imaginar quién fue Adrianita, creo. Adriana le tocó trabajar con él. Fue un mar de lágrimas.
¿no? O sea, y bueno, particularmente yo también, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo transmitirle colores a un niño que había nacido invidente, ¿no? Entonces, con los sonidos se pudo hacer, ¿no? Y sinceramente, muchas personas se quedaron impactadas. Yo, sinceramente, sí, también, ¿no? Adriana, y totalmente impactada con la experiencia. Y esa fue, creo que ha sido, después de esa experiencia, ya lo que otra cosa puede ocurrir, no sé. Y luego hemos tenido con jóvenes con síndrome de Down, también hemos tenido una visita con ellos, ¿no? Pero la verdad que más impactó fue con los invidentes, ¿no? Y ahí también se hizo un trabajo con Cernam, porque los pudimos llevar a Puerto Morín, ¿no? Hicimos un recorrido también ahí en Puerto Morín con ellos, ¿no? Entonces, de esas experiencias, por ejemplo, esa es inigualable, ¿no? O sea, particularmente lo supera a cualquier otra experiencia, porque entra a la parte afectiva, ¿no? Que sinceramente era inexplicable, ¿no? O sea, cada uno tuvo su propia experiencia, ¿no? Porque comenzó a conversar, y participamos en la Feria Internacional del Libro, de veras, ¿no? Entonces, igual, fue una experiencia valiosísima, ¿no? Ahora, bueno, no fue una creación nuestra, sino de un amigo, que él tiene un jardín justamente se llama Jardín de los Sentidos, pero él es a la inversa, él lo hacía con los olores de las plantas, ¿no? Entonces, prácticamente a partir de ahí es que surgió la idea de hacerlo con los cantos, ¿no? Entonces, él, incluso su jardín, está a la altura de las manos de un niño, ¿no? De tal manera que él, por ejemplo, coge una hierba luisa, ¿no? Coge a Santa María y con el olor lo percibe rápido, ¿no? Y el nombre de la planta estaba en braille también, ¿no? Entonces todavía tengo ahí unos dos, creo, todavía tengo un registro, unos manuales que están en braille. Y también lo otro que también me causó bastante alegría, eso ya ha sido 2 años después, fui a un colegio también a dar una charla, y justamente encontré una niña invidente, ¿no? Y yo, ¿qué me iba a imaginar que lo iba a encontrar una niña invidente? Entonces, les di la charla, y al siguiente día me comprometí a llevarle, ¿no? Y grabamos un disquete todavía, ¿no? Se grabó un CD con los cantos. Entonces hemos entregado el CD más el impreso en braille a los niños, ¿no? Entonces a esa niña en su salón de clase le entregamos, ¿no? al director del colegio, bueno, y a ella particularmente, ¿no? Y ella le leyó a sus compañeros, bueno, la introducción y un par de aves, ¿no? Que había, las 2 primeras que estaban ahí, ¿no? Entonces esa, digamos, en cuanto a experiencias, o sea, no tanto por la observación del ave, sino por ese momento tan emotivo, particularmente inigualable para mí, ¿no? No sé, María, yo creo que también puedes comentar esta parte. Sí, lo recuerdo perfectamente cuando estábamos organizando y comenzaron a salir las ideas de cómo incluir justamente a las personas, ¿no? Que este es un tema que está muy en boga, que es la inclusión. Y ahí fue cuando nació el hecho de sacar material en braille, sacar los CDs, y fue una experiencia muy enternecedora, porque habían niños, habían ancianos, habían jóvenes, y justamente la experiencia de este abogado que el profesor ha mencionado, que ahora es un abogado, era que prácticamente toda la carrera la había tenido que estudiar leyendo en braille, y también a través de la lectura que sus amigos lo ayudaban, pues, ¿no? Y esto de las aves nos permite también conectarnos de cualquier forma con todas las personas. Yo creo que es como un lenguaje universal, porque nos permite, ¿no?, ver de cualquier forma, a pesar de que, como el profesor Pollack decía, los colores no los podemos explicar. Yo creo que hay otras características y otras formas de poder transmitir a las personas, ¿no? Y yo creo que se puede seguir trabajando, ¿no?
Y bueno, pues para no hacerlo tampoco muy largo, porque si no, si no nos vamos a quedar conversando hasta las 12 de la noche con todos. No sé si alguien más quiere participar para decirnos cuál es el lugar más importante que le parece, ¿no, Alex? Sí, yo quería más bien hacer, bueno, como le decía al inicio, yo soy el menos liberteño de todos los que están participando, pero sí me preocupaba mucho en tratar de conocer más de lo que hay acá, ¿no? Y Víctor mencionó justamente una iniciativa que tuvimos con el gobierno regional, con Lolita, que nos permitió recopilar información y tener un panorama más o menos bastante amplio de cuán diversa es esta región, ¿no? Viendo el último mapa de ecosistemas del MINAM, La Libertad es la segunda región en el Perú, después de Huánuco, que tiene mayor cantidad de ecosistemas, ¿no? Y como sabemos, donde más ecosistemas hay más probabilidad de poder ver aves. Creo que hay un trabajo importante que es un punto de partida sobre sitios, que justamente hay dos autores que son parte de los panelistas. Está, bueno, Jorge, profesor Pola, ¿no? Con Jano Núñez hicieron una publicación ya hace como 5 años, creo, sobre las aves de la libertad, que cita varios sitios y varios de estos son IVAs, ¿no? En que este concepto de las IVAs, de las áreas de importancia para conservación de aves también, ya la última actualización de esto se ha hecho hace más de 10 años. Entonces, bueno, para aquel entonces, en la región solo se habían identificado 5 IVAs, 5 áreas de importancia para conservación de aves, ¿no? Bueno, el Molino, que es donde está el colibrí, luego el río Marañón, Yanguén, que es algo que está cerca, Sincicap, la isla de Chao, ¿no? Que se comparte con Ancash, y toda la zona esta de Tayabamba, Río Viseo, que es la zona de las yungas que tiene la libertad. Pero creo que ahí parto un poco por lo que debería venir, ¿no? Por ejemplo, en las investigaciones que están haciendo ustedes como IECO, en lo que está haciendo Aldo, en lo que está haciendo el profesor Pola, creo que hay, por ejemplo, la oportunidad de poder actualizar, ¿no? Probablemente nuevos registros para identificar nuevas IVAs, ¿no? Cuando hicimos este estudio de sitios prioritarios, combinamos diferentes información, no solo de aves, sino de flora, fauna. Se identificaron 17 sitios preliminarmente, ¿no? Desde el bosque seco, pasando a la zona andina y obviamente de la parte del Marañón, que es un valle extremadamente importante desde el punto de vista biogeográfico en el Perú, y que la libertad tiene buena porción del bosque del Marañón donde hay aves pues, únicas, ¿no? El lorito de cara amarilla, el Sinalaxis hipocondriacas, y bueno, entonces creo que yo diría que hablar de sitios, bueno, ahora escuchándolo a Aldo, también hay bastantes sitios en Otujo, seguramente que hay nuevos. Yo creo que más bien la tarea que tendríamos es empezar a compilar nuevamente la información sobre dónde están estos, ¿no? Han habido varias publicaciones a nivel nacional sobre dónde ver aves. Yo creo que vale la pena que quizá a partir de esta iniciativa que han tenido el día de hoy de poder hacer comentarios sobre el tema Global Day, empezar a compilar y sistematizar información y ver efectivamente de actualizar dónde están, por ejemplo, nuevas IVAs, dónde están los sitios importantes, desde los humedales que ahora ustedes van a colectar nueva información, hasta sitios que todavía están bastante inexplorados, ¿no? Una de las aves, por ejemplo, que cuando mencionaban cuál sería el ave que uno más le gustaría, yo no tengo la oportunidad de conocer acá, pero me gustaría mucho ver, por ejemplo, esa tucaneta del Guayaga, que fue descrita a partir de un ejemplar que colectaron en Cumpang, ¿no? Schulenberg y su equipo, cuando entraron a esa zona en Tayabamba, el primer espécimen fue colectado en La Libertad. Entonces, esa zona es una zona que yo creo que está todavía bastante inexplorada y hay mucho que hacer seguramente alrededor también de las zonas que ahora son áreas protegidas, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta es bastante amplia para lo que plantean. Más bien yo de organizar más la información, de poder saber más detalles de dónde están, actualizar esta publicación que hicieron los colegas, ¿no? de las aves de la libertad, porque creo que hay nuevos registros y van a salir definitivamente nuevos sitios, ¿no? Sí, efectivamente, Alex, tienes muchísima razón. Creo que de alguna forma todos hemos dado
desde nuestro punto de vista, algún lugar importante, ¿no? Desde el santuario, la reserva, los humedales, o Tusco mismo, ¿no? Que tiene muchos ecosistemas que Aldo ya nos ha mencionado, profesor William que nos ha dicho también varias cosas, Víctor, tú, Elisa que nos contó la parte de la experiencia ya en Huamachuco, y profesor Medina con sus experiencias también, con sus experiencias que tenía con sus familiares, ¿no? Con su abuelita. Y yo creo que de alguna forma la libertad tiene un potencial bastante elevado. Todavía nos falta trabajar, como dice Alex, y yo creo que algo bonito que sale de este conversatorio es que sale la iniciativa y también esa chispa, ¿no? De poder dar inicio a algo nuevo, que es hacer esa compilación de información y poder actualizarla, esos lugares de importancia, ¿no? Entonces, ahora, no quisiera... María, ¿sí? Sí, yo creo también sería importante, ¿no? Señalar que creo que para poder, digamos, levantar la información, ¿no? En los sitios que se está señalando, que son vacíos de información realmente, se tiene que aprovechar precisamente estos eventos, ¿no? Estos espacios. Global Big Day es uno de ellos, pero no solamente puede ser el único, puede haber, digamos, otro tipo de actividades que ayuden a concitar el interés ¿no? de las personas en general, ¿no? De los ciudadanos en general. Y lo que quisiera, de repente, ya como una intervención, si se quiere hacer un llamado, ¿no? Una convocatoria pública, vamos a llamarlo así, para que, digamos, poder coberturar el máximo posible de estos sitios interesantes, en este caso particular para las aves, pero en general, ¿no? Para el tema de la biodiversidad en la libertad. Creo que básico, fundamental, es la organización. Yo recuerdo que algunas ediciones atrás de este Global Big Day, tuvimos algunas experiencias también acá está presente, no voy a mencionarlo ya uno por uno, pero en varias oportunidades hemos tenido, digamos, un buen nivel de organización a nivel de región, si se quiere, para poder, digamos, levantar en la mayor cantidad de sitios posible, ¿no? Y bueno, lamentablemente, pues todos sabemos que esta pandemia nos ha condicionado, nos ha limitado, pero el llamado sería para que en adelante, ni más en el marco de esta reactivación de tantas actividades que se han quedado ahí truncas, podríamos, digamos, fortalecer el tema organizacional. Y yo creo que multiactoralmente, multidisciplinariamente, en todos los sectores, juntarnos, ¿no? Y poder, digamos, conformar, ¿no? Brigadas, comisiones, no sé, especialistas, cada quien en sus campos, en sus ámbitos, ¿no? Desde sus, digamos, lugares de intervención. Creo que podríamos aún más relevar y poner, digamos, en vitrina el enorme potencial, como ya se ha mencionado, tiene nuestra región. Sí, justamente también aprovechando eso, ¿no? Sobre el potencial, que aprovechando también que hay muchos alumnos que están conectados, instarlos a la investigación, ¿no? Como ya Aldo lo había mencionado en algún momento, él y varios de nosotros hemos abierto las puertas para que acompañen a las investigaciones y comience a hacerse publicaciones, ¿no? A puertas de que ya se acerca el Congreso de Ornitología. Bueno, ya se cerraron las inscripciones para el resumen, pero yo creo que para la participación y pueden darse una vuelta y escuchar y participar, ¿no? Y aprender un poco más de todos los que van a exponer ahí, ¿no? Jorge había mencionado que tenía unos problemas con el internet. Bueno, en Oxapampa parece que el Zoom no funciona muy bien, pero justamente en ese sentido quería recordarles que el Congreso Peruano de Ornitología, que por el tema, ¿no? de la pandemia se va a desarrollar en forma virtual, va a ser del 24 al 28 de mayo y va a tener muchísimas cosas muy interesantes. Jorge, me imagino que no sé si le pueden activar el micro también para que nos comente un poco sobre esto, ya que tiene que ver con la conservación en la parte de la ornitología, ¿no? Hola María, ¿me escuchan? Sí, Jorge, te escuchamos. Sí, perdón. Bueno, pido disculpas por los impases que estoy teniendo con
con el internet, bueno, desde un inicio el Zoom siempre ha sido un poco dificultoso acá en Zapampa, ¿no? Por eso es que nosotros casi todas nuestras reuniones lo hacemos por Google Meet. Pero bueno, felizmente Creo que todavía le sigue fallando. Dijo felizmente. Acá, el campo de las aves, que se da de manera bianual, ¿no? Y que la UNOP, digamos, va eligiendo nuevas sedes para cada nueva edición. Se escucha. Creo que ya no. Sí, y si me permiten también para seguir un poco la hilación de lo que se está discutiendo, es muy importante lo que dicen, ¿no? Respecto a la investigación, que hacen llamado sobre todo a la investigación. Claro, porque sobre todo recuerdo que, como todos saben, yo estoy en el gobierno regional desde el 2015, y cuando ingresamos no encontramos ningún casi documento de gestión respecto a lo que potencia la conservación, ni siquiera tenía una estrategia de diversidad biológica, recuerdo, ¿no? Y en ese sentido de buscar información justamente que potencie o que dé peso al tema de la diversidad biológica, pues una de las cosas fue las aves, y no solamente el tema de las aves, ¿no? Sino otro tipo de especies. Como dijo Alex muy bien, acá creo que tenemos muchos retos principalmente. Uno de esos retos es actualizar, como muy bien dicho, la información, buscar herramientas complementarias. Para eso incluso entra el tema de modelamiento, ¿no? Esta validación de campo, ¿no? Y sobre todo, algo muy importante, yo creo que nos estamos olvidando, es divulgar estos. Yo creo que, como dice Freddy, estos espacios nos ayudan mucho a que se potencie y se conozca este potencial natural de la libertad, pero lo que sí nos falta a nosotros es divulgar. Y también, ¿por qué sería importante el avistamiento de aves? Porque justamente tenemos que, en nuestro caso, como instituciones públicas, y específicamente hablando desde el Gobierno Regional de la Libertad, tenemos que plasmarlos en estos documentos de gestión, ¿no? Porque si no están plasmados en estos documentos de gestión, pues como que la región no lo prioriza, no lo tiene mapeado, por lo tanto, no es importante. Así nos pueden ver desde el ámbito nacional a través de algún ministerio, ¿no? Y es importante realmente que ya la región venga teniendo estos instrumentos, principalmente, por ejemplo, la estrategia de diversidad biológica, donde también hay cierta información recopilada de manera secundaria, las aves, partiendo de esa investigación que hizo también el profesor Pollack de todas las aves. Me acuerdo que hay una investigación, ¿no? Pero obviamente, como dijo Alex, hace falta también actualizar en base a la nueva data que todos estamos teniendo, ¿no? Y también trasladarlos mucho a la población, porque yo me pregunto a veces y también me pongo a analizar de por qué el territorio liberteño, a comparación de otros territorios, no es muy conservado, no hay muchas áreas de conservación, y es que justamente creo que muy aparte de la dejadez y la mea culpa que pueda hacer desde el ámbito regional, es que tampoco se ha tomado en su respectiva importancia, y tampoco la población como tal no está muy empoderada en la conservación, como en otras regiones, ¿no? Y en ese sentido yo creo que nosotros desde el aspecto de la conservación siempre vamos a estar en este reto, porque hay que como que poner esa importancia en el paraguas de que la conservación, como tal como lo mencionó Freddy, no solamente es la isla, ya yo conservo el pajarito, yo conservo este ecosistema y nadie lo toca, sino que
tiene que servir para que la población se beneficie de alguna manera. Y una de esas maneras sostenibles de beneficiarse principalmente, y lo estamos viendo, ¿no? Con la isla Guañape, ¿no? Es el turismo, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que poco a poco ya la libertad también como que está despertando del sueño, como ave fénix, está renaciendo en temas de importancia, ¿no? En la conservación. Sí. Precisamente como menciona Lolita, ¿no? Es sobre todo lo que nosotros encontramos cuando quisimos iniciar con el tema de apoyar en la conservación fue eso, lo que mencionaba Lolita, el déficit de información, y conjunto con lo que mencionaba Alex, ¿no? Hay bastante déficit de información sobre cartográficas, sobre presencia de especies. La lista de especies e inventarios de especies que encontramos son muy antiguas. Como decía Alex, la lista total de especies de la libertad de aves es la de la última de Jano con el profesor Pollack, entonces no se ha actualizado en años. Y así hay no solamente con aves, con reptiles, con mamíferos, con plantas. Entonces se necesita volver a levantar toda esta información, o al menos a ir actualizándola conforme pasamos del tiempo. Para ya no alargar mucho la conversatorio, había una pregunta de Carlos Urquizo que nos hacía sobre si las investigaciones, sus respectivas publicaciones, plantean rutas para el avistamiento de aves. Bueno, en realidad la investigación científica lo que proporciona es esta información, este levantamiento de datos, ¿no? Y ya luego toca en la parte de los que ya trabajan en conservación, plantear estas rutas turísticas, ¿no? Como se está haciendo, por ejemplo, en el santuario, ¿no? El santuario tiene ya algunas trochas que se han hecho para aviturismo, ¿no, Flor? Y justamente cuando preguntaban sobre eso, ¿no? También quería opinar, ¿no? Justamente nosotros como institución, ya que buscamos o promovemos la conservación, como estrategia tenemos el desarrollo en este caso el ecoturismo, y es muy importante el tema de aves porque esto complementa la oferta turística, ¿no? Y entonces en el santuario, como lo menciona Víctor, ya tenemos senderos establecidos, circuitos establecidos, y entonces el tema de la identificación de aves ayuda bastante porque esto es de interés mundial. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 6 especies endémicas que solo están en Perú, entonces vamos a tener visitas, ¿no? Y estos a la vez van a generar oportunidades económicas, tanto local, regional y nacional, ¿no? Bueno, también para hablar sobre este tema que estaba hablando tanto Lolita y otros participantes, el tema de que nosotros, o sea, ya como institución tenemos ya la labor de estas ganas del amor a la naturaleza, a las aves. Les comento en 2019, cuando María vino junto a las demás chicas, nosotros teníamos a una voluntaria, Stephanie, ¿no? Y es comunicadora, ella nos apoyaba en temas de la página, de edición de fotografías, videos, y en esa oportunidad ella participó con nosotros. Y le gustó tanto que ella es de Pías. Entonces ella ya terminó su voluntariado, se fue, y en el 2020, 2021, ya desde Pías, ella ha estado haciendo sus listas. Ella se ha unido con pobladores del lugar, con niños, y con ellos lo hace. Entonces es muy bonito como tú, como especialista en aves, como tú como observador de aves, puedas tú contagiar este amor a la naturaleza, a la conservación, a la otra persona que está a tu lado. Entonces yo pienso que si todos haríamos eso, vamos a tener más personas replicando lo que ha observado, lo que ha vivido con uno de nosotros, replicando en otro lugar. Y así podemos mejorar y conservar estas aves que son muy importantes para el desarrollo, como ya les mencioné, de diferentes actividades. Eso sería. Sí, y complementando lo que dice Flor también, recuerdo que Elber, el jefe del Santuario Nacional de Calipul, me acuerdo que en una oportunidad, no recuerdo si en el creo que 2018 fines, ¿no? Que presentó el plan de uso turístico también, ¿no? Del Santuario Nacional de Calipul, y son documentos como parte de cada institución del CERNAM, y obviamente esos documentos
de peso, que le dan legitimidad, porque también lo validó con el comité de gestión. Fue muy interesante para mí, porque primera vez que escuchaba de un documento parecido y que justamente en ese documento estaba también enmarcado ciertamente algunas especies de aves que tiene el santuario, ¿no? Incluso unas rutas lo habían denominado para algunas especies, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Eso es importante de que también cada que venga, por ejemplo, un turista, sería genial que La Libertad pues cuente con una ruta de aves. Nosotros tenemos conocimiento que, por ejemplo, turistas extranjeros, ¿no? Vienen, por ejemplo, a ver aves, ¿no? Específicamente endémicas como el colibrí de Alicia, y vienen solo ellos. Y nosotros de repente, en cierta manera, a veces ni muy enterados de que vienen, ¿ah? Pero eso de que vienen ya implica un poco el desarrollo, ¿no? Me recuerdo que en alguna oportunidad, justo en conversaciones con Joma, nos comentó que un turista alemán le pidió a él que le haga una ruta especialmente de la parte norte del país, y pasaron así, ¿no? Por Sánchez Carrión para avistar el colibrí de Alicia, ¿no? Sí, sí, justo el aviturismo es lo que va a poder permitir lo que mencionaba Fede Banto, ¿no? Permitir que no solamente conservemos por conservar, sino que se genere algo sustentable, ¿no? Bien, creo que ya nos estamos pasando mucho, porque podríamos seguir hablando. Podría ser de repente, si queremos seguir hablando, podemos quedarnos ya en un after después un after después de un after party. Debió ser con cena acá, nosotros cada quien con su cena. Víctor. Con su lunch. Profe. Sí, mira, una de las partes creo que tenemos que pensar es en los recursos, ¿ya? Porque, bueno, nosotros participamos en este proyecto Canon, ¿no? Y sinceramente ahí hemos podido observar lo que significa, ¿no? O sea, hemos tenido la oportunidad en ese tiempo de recorrer todas las provincias de La Libertad, ¿no? O sea, no lo hemos recorrido todo como debería ser. Y sinceramente, bueno, creo que fue muy ambicioso porque era flora y fauna, ¿no? Entonces son dos experiencias totalmente distintas, ¿no? Entonces, tiene que ser, si va a ser de aves, o sea, tiene que ser algo exclusivo, digamos así, ¿no? ¿Por qué? Porque los recursos son totalmente distintos, ¿no? Entonces, de movilidad, ¿no? La logística siempre es toda la infraestructura, y eso es, la movilidad es clave, ¿no? Sí, eso es lo que más sufrimos. Nosotros no nos podemos ir en el bus, ¿no? No. O sea, perdemos demasiado tiempo. Sí, sobre todo si uno trabaja con aves, tiene que estar uno ahí en la primera luz del día. Entonces, claro, ¿no? Entonces, esa es una parte que se tiene que ver cómo se resuelve, ¿no? Sí. Ese es uno. Bueno, el equipo necesariamente tiene que ser a través de un proyecto, porque así nomás, bien difícil, ¿no? Sí, pues. O sea, convencerlo. Fíjense, bueno, acá les voy a comentar, ¿no? Nosotros en nuestro proyecto habíamos planteado una camioneta y nos dejaron, sí, o sea, nos dijeron, no, pero ¿para qué camioneta si la universidad tiene? Entonces, o sea, una cosa así bien, era bien, un momento bien tenso fue esa parte, ¿no? Entonces ellos decían tercerizarlo. O sea, lógicamente tercerizar también puede ser una opción, pero igual significa un buen recurso y tienes que tener una persona de confianza. El conductor tiene que ser una persona de confianza, ¿no? Y que realmente... Son tres factores, ¿no? El carro, el combustible y el chofer. Exacto. Entonces, si no hay dinero, sinceramente, La Libertad... Bueno, mira, fíjense lo que nos cuenta Aldo. Él se va en su moto, ¿no? O sea, lo resuelve con su moto y solo y con sus propios recursos, ¿no?
O sea, cuando nosotros hemos salido acá, lo hemos hecho con nuestros propios recursos. La experiencia que le cuento, lo del proyecto, bueno, ahí sí nos dieron, pero lógicamente, como es un dinero del Estado, se tiene que rendir cuentas, ¿no? Ya hemos rendido cuentas, todo, pero igual, o sea, hay un material allí, pero eso tenemos que pensarlo, ¿no? O sea, se tiene que, bueno, a través de Víctor, de Convieco, y bueno, en las áreas naturales y el gobierno regional, o sea, ver cómo se hace una alianza, se presenta un proyecto que amerite sustentar. Yo creo que sí, ¿no? O sea, con todo lo que han mencionado, amerita un proyecto que permita un financiamiento serio, ¿no? Sí, eso es, si no vamos a estar... Sí, justo para ir terminando el cronograma, comentar sobre los proyectos que está trabajando IECO. Así, Julio, pues rapidito nada más. Ahorita estamos ejecutando ya tres proyectos en IECO. ¿Puedes darle la siguiente, Julio? El principal proyecto uno de los principales proyectos que estamos ejecutando ahorita es el proyecto de ICRODOM, que se está trabajando con el Cañán de Virú, y estamos abarcando todo lo que podemos de Virú, y justo también estamos trabajando en Palo Redondo, que vamos a ir de aquí en esta semana también a la Reserva Nacional de Calipulli, en esta zona de Palo Redondo donde hay cañanes. Ese es un proyecto muy grande, se está estudiando la parte genética, la parte poblacional, entonces se está abarcando mucho, ¿no? También para hacer un poco de cherry a nuestra recaudación de fondos para el proyecto, cualquiera pues, nos pueden apoyar. El otro proyecto que ya les había mencionado antes es el proyecto de Humedales de la Libertad, que es un proyecto grande que se va a ejecutar en bastante tiempo. Tenemos algunas noticias, no sé si todavía se las puedo decir o no, ¿se las puedo soltar? Bueno, voy a adelantar a María, lo vamos a anunciar esta semana, pero hemos ganado una grant para ejecutar el proyecto de humedales en Virú, y nos va a apoyar justamente, la parte de investigación de fauna y flora va a estar a cargo con el apoyo de la Municipalidad de Virú y del Gobierno Regional, y la parte de difusión es para la que hemos ganado la grant. Entonces vamos a trabajar de la mano haciendo difusión de las especies que estamos encontrando, concientizando a la población sobre conservar a los humedales de Virú, ¿no? Los humedales de Virú, a pesar que son todos conocidos, todos los pajareros los conocemos, el profesor Pollack, todos los que hemos ido a Virú conocemos los humedales. Por ejemplo, Cerro Negro, que siempre se va para los Big Day, por ejemplo, ¿no? No tenía ningún plan de conservación actual. Entonces, ahora con esto estamos permitiendo generar una herramienta para que se puedan conservar, ¿no? El otro proyecto que ya está empezando, estamos así calientitos empezando, puedes darle el siguiente, Julio, es el proyecto que se ha firmado un acuerdo con el Santuario Nacional de Calipulli para evaluar el estado de conservación de la biodiversidad. Ese es un proyecto a muy largo plazo, no es que lo vamos a ejecutar ahorita nada más, es un proyecto muy largo. El primer acuerdo se ha firmado por 2 años, y con eso vamos a ir generando constantemente la información, y va a haber grandes cosas que yo creo que se van a poder, muy bonitas y muy chéveres, que van a salir. Próximamente se viene también, como mencionaba el Freddy Abanto, el acuerdo ya con la reserva, que va a ser un poco más específico para estudiar al oso, para estudiar al cañán que está dentro de la reserva, que es importante conservarlo, y también aves, ¿no? Vamos a priorizar aves con todas las especies, y ya también es un proyecto de largo plazo que vamos a estar ejecutando. ¿Qué más está siguiente? Creo que una actividad solamente también para hacer publicidad, aprovechando ya para cerrar, es que vamos a desarrollar un curso la primera semana de junio, que anunciamos las fechas, va a ser el 2 y el 3 de junio, que es Introducción al SIG. Todos esos cursos, todas las actividades que estamos realizando en IECO, básicamente son recaudación de fondos para los proyectos, para la logística, sobre todo, como mencionaba el profesor, la logística a veces puede ser decir, nos vamos para tal sitio, ¿no? Pero la logística es a veces puede ser un freno muy fuerte que tenemos, y todo con los cursos, con las actividades que desarrollamos, lo estamos cubriendo para seguir en pro de la meta que nos hemos planteado en la libertad, es darle toda la información a la libertad para que
podamos conservar más en la libertad, como mencionaba ahorita, conservar más en la libertad, porque hay muchos sitios en la libertad que se pueden conservar, y yo tengo toda la esperanza de que se va a poder y poco a poco y nos vamos a ir saltando. Eso es solamente para comentarles cómo vamos en ello. Pueden seguirnos en nuestra página web para que nos sigan nuestras novedades y también en nuestra página en Facebook. Eso sería todo. María, ahora sí, puedes ya darle con el cierre. Sí, yo creo que ha sido muy valiosa la participación de cada uno de ustedes. Ahí saludamos a todos. Ahí tenemos un pequeño integrante, al hijo de Alex. Sí, es sumado. Nos alegra, que es una promesa también. Conservador de... Bueno, Sí. claro. Bueno, pues saludos a todos, Aldo, profesor Pola, profesor Melina, Elitza, Flor, Alex, señor Freddy. Bueno, el profesor William también se fue, Jorge también nos tuvo que abandonar por temas de conexión, pero esperamos que sigamos avanzando de esta forma y que sumemos fuerzas para la conservación de los ecosistemas de la libertad. Y yo creo que a todos nos va a ir muy bien, los felicito a todos. Aldo también por tu iniciativa en Otusco, sí. Muy loable, de verdad que sí. Y bueno, pues todos están invitados a seguir en la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sigamos manteniéndonos en contacto. Buenas noches. Sigamos manteniéndonos en contacto. Cuídense. Hasta pronto, cuídense. Sigan cuidándose. Cuídense. Hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Cuídense. Todos.